Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de verlos y de verlas en esta primera actividad que hacemos en la Escuela Chasqui a distancia. Este es un proyecto muy bonito que ha nacido el año pasado y estamos muy contentos de comenzar a sumar personas a este buque colectivo. Y no sé si ustedes saben, pero los chasquis eran los mensajeros de los incas. Y es bien impresionante desde el patrimonio mundial, ¿no? Si uno ve la lista de sitios de patrimonio mundial, hay un sitio que está en varios países de la región de Sudamérica. Y ese sitio se llama Capañán o Sistema Vial Andino. Y hace referencia a este camino que recorrían los chasquis y que comienza cerca de Pasto, allá muy al norte en Colombia, y que termina más al sur de Santiago. La idea de esta escuela Chasqui es volver a retomar estos caminos y aprender y a conectarnos desde Latinoamérica, porque tenemos mucho que aprender de nosotros y para nosotros, ¿no? Tenemos distintas problemáticas y desafíos comunes en la región, y esta escuela tiene tres tipos de docentes. La primera son académicos o personas con formación de posgrado, como Magdalena, que ya la presentaremos, pero tiene también docentes que son sabios ancestrales de pueblos originarios o cultores del patrimonio vivo, y también, y en tercer lugar, el otro camino, la otra confluencia de los docentes y las docentes son personas de la sociedad civil que están cambiando la sociedad desde la cultura y el patrimonio. Así que una presentación muy general de la Escuela Chasqui. Agradecemos su entusiasta participación. Hemos recibido más de 130 postulaciones a participar a este taller. Espero que lleguemos a los 100 cupos que tiene este Zoom. Ya somos 26, así que va subiendo ahí el número de personas que estamos conectadas desde distintos países de la región. Y bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Es muy interesante que nos va a ofrecer esta clase Arte y participación en el espacio público, creación colectiva y transformación social en Chile. Como ustedes sabrán, ella se llama Magdalena Dardel Coronado, es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional de San Martín, es autora de este libro que les recomiendo mucho, que se llama Murales no albergados, Museo a cielo abierto de Valparaíso, que está publicada por Metales Pesados, y también coeditora de Nuevas Miradas al Pasado, aproximaciones metodológicas e interdisciplinarias de la historia. Es académica de la Universidad de Playa Ancha y también es docente del doctorado en Artes Integradas. Magdalena, podríamos leer todo tu currículum, pero vamos a pasar a escucharte y a que nos cuentes un poquito sobre ese doctorado que entiendo que podría tener mucha afinidad con las personas que van a atender hoy a esta clase. Bien, hola. Hola Nicolás, hola a todas, a todos. Gracias por estar hoy aquí. Sé que muchos están de vacaciones y agradezco mucho que se hayan hecho un espacio para que podamos conversar. Como decía Nicolás, yo soy historiadora del arte, efectivamente hago clases en el doctorado en arte integrado, soy académica de la Universidad de Playa Ancha y el doctorado en artes integradas tiene harto que ver con lo que vamos a ver hoy día porque invita a pensar otras maneras posibles de comprender los procesos artísticos y en general la creación. Así que me imagino que varias de ustedes podrían estar interesados en esa forma de conocimiento y por lo mismo lo que quiero presentarles hoy día es ciertos disparadores que nos inviten al diálogo, a la conversación, más que hablar yo toda la duración de esta clase, sino que más bien comentarles algunas cosas para que luego podamos instalar la conversación. Así que si les van surgiendo como dudas puntuales, quizás podrían ir escribiéndolas en el chat a medida que va avanzando la presentación para luego retomarlas, pero también por supuesto que vamos a abrir una ronda de preguntas, de respuestas y de diálogo en un rato más. Así que la idea es que podamos hacer esta actividad entre todas y todos. No, espero que no se sientan prohibidos, sino que al contrario quieran participar y dialogar con Nicolás y conmigo. Entonces, lo que vamos a hacer es, como les decía, presentar esta actividad que hemos denominado Arte y Participación en el Espacio Público, Creación Colectiva y Transformación Social en Chile, que es el caso que más he estudiado y el caso en el que me quiero detener, aunque también podemos ver que varios de los ejemplos y de los criterios que vamos a establecer podrían aplicarse en general a Latinoamérica.
Primero quiero presentar algunas preguntas claves, luego voy a tomar ciertos hitos del arte público o arte en el espacio público en Chile, para luego referirnos a la situación más contemporánea. Eh, lo primero que me parece oportuno destacar es que estamos en un país, en Chile, no sé si hay gente de otras partes que nos podrán contar también el caso de sus respectivos países, pero el arte en el espacio público en los últimos años, y me refiero a los últimos 50 años y particularmente en los últimos 20 años, ha tenido un boom impresionante, llegando a establecerse como lugares que asociamos a el arte público en sus distintas manifestaciones, como puede ser el caso de Valparaíso, por ejemplo, ciudad donde yo soy. Pero también creo que Chile tiene mucho más y aquí hay otros ejemplos de Santiago. Santiago y Valparaíso van a ser los ejemplos que más voy a retomar, eh, en donde no solamente las expresiones artísticas en el espacio público o el arte público o el arte en el espacio público, ya vamos a hablar un poquito de esas distinciones, no solamente son murales o grafitis o cualquier rayado sobre un medio bidimensional, sino que también hay escultura, hay instalaciones, hay mosaicos, o sea, son una infinidad de expresiones mucho más complejas que solo murales. Y ahí sería oportuno que nos hiciéramos una pregunta. ¿Qué estamos diciendo cuando estamos hablando de arte público o la distinción más típica que es arte en el espacio público? Esto quiere decir todo lo que está en el espacio público. Espacio público implica la calle o implica cualquier lugar al que podamos acceder gratuitamente. O cualquier lugar que esté pensado para que circulen las personas. Porque, por ejemplo, al metro, para entrar al metro hay que pagar, pero una vez que yo pago, puedo mirar allá adentro ciertas obras, como, bueno, esta red bastante interesante que ha hecho el Metro de Santiago con Metro Arte. Eh, que hay veces que no puedo ver el mural, digamos, desde fuera, sino que tengo que... Nico, si de repente puedes silenciar a la gente que no ha pagado su micrófono, anfitrión, deberías poder. Súper. Eh, Retomo, disculpen. Entonces, claro, yo tengo que pagar, pero no pagar para ver la obra. Entonces, ¿cuál es esa distinción o qué es lo que nos ofrece realmente el arte público? Y estas no son preguntas filosóficas, digamos, de estar permanentemente preguntándonos qué es arte o qué es lo público, sino de cómo vamos a entender cómo este arte se vincula con la comunidad, la sociedad, ya sea la sociedad que lo genera o la que lo recorre, etcétera. Y ahí hay que hacer una distinción entonces que a mí particularmente me gusta hacer, que el arte en el espacio público es aquel que está, como dice su nombre, en el espacio público, el Parque de las Esculturas, recorridos de murales, etcétera, versus arte público, que es aquel que involucra en cierto sentido cierto grado de participación o de relación con la ciudadanía, con la espectaduría, aunque no necesariamente sea en el espacio público. Por ejemplo, hay un ejemplo que considero que es, bueno, que es súper clásico, que lo ha trabajado mucho un filósofo e historiador español que se llama Félix Duque, que pasa con las iglesias. Se pueden considerar arte público porque son abiertas a la comunidad o, por ejemplo, en la Edad Media, una iglesia gótica, que eran el gran lugar a donde iba la comunidad a congregarse. Pero el hecho de que estuviesen administrados o financiadas por una institución en particular, en este caso la Iglesia Católica, le quitan ese carácter de público. Entonces, bueno, en fin, esas preguntas me parece que son importantes sobre todo porque se vinculan con algo que vamos a hablar un ratito más, que es quién se hace cargo de estas obras, quién las administra, quién las maneja, quién las conserva, quién las destruye, y un montón de otras preguntas que vamos a abrir hacia el final de la presentación. Y ahí puse otros términos, arte participativo, que es un género artístico que está muy de moda en los últimos años, que tiene desde mediados de la década del 90 más o menos, que involucra una participación de la ciudadanía en donde nosotros como espectadoras, espectadores podemos elegir hacer ciertas cosas con la obra. Hay muchos ejemplos o podemos llevarnos algo de la obra, etcétera. Eh, Arte urbano, que es lo que comúnmente conocemos como street art,
o más genéricamente graffiti, y el arte socialmente comprometido, que puede ser incluso en un museo, incluso un lugar al que haya que pagar para entrar, pero que aborda desde distintos puntos de vista un compromiso o un enfoque social. Entonces, todas esas manifestaciones, y ahí no, sin ni siquiera entrar a qué pasa con, a propósito de la contingencia de las últimas semanas, qué pasa con los proyectos artísticos financiados, por ejemplo, con Fondar, siendo que han sido financiados con fondos públicos, ¿pueden considerarse públicos? ¿Tenemos nosotros, como ciudadanos, ciudadanas de Chile, en este caso, una responsabilidad o una incidencia sobre ese tipo de obras? Estas son preguntas que me parece que quedan abiertas. Para acompañar, puse dos imágenes de obras que se hicieron precisamente con fondos de Fondar, y que fueron bastante mencionadas y bastante polémicas en su momento. Esta piedra enorme que cubría la obra que vimos anteriormente, la de Rebeca Mate, a la izquierda, arriba, Unidos en la Gloria y en la Muerte, que es en la entrada del Museo Nacional de Bellas Artes, que levantó un montón de polémica, que eso no es arte, en fin, ese tipo de cosas. Me parece que es súper beneficioso que el arte en los espacios públicos levante esas discusiones, pero que no nos quedemos ahí, sino que eso permite instalar, abrir una discusión que se haga posteriormente. Y oratorio público, una imitación del plinto en donde está la escultura de Andrés Bello, a la entrada de la Universidad de Chile, dos lugares súper emblemáticos de Santiago, y que era un lugar que era una suerte de habitación para que la gente pudiera efectivamente llorar. Son dos obras súper distintas entre sí, que funcionan bajo la lógica más bien de la intervención y que nos permiten como reconocer la diversidad de las expresiones artísticas públicas o en el espacio público. En ese sentido me parece que es oportuno hacer algunas preguntas. Y aquí puse dos intervenciones. Una intervención sobre esta misma escultura, o la intervención de la intervención en el fondo, que acabamos de ver a la izquierda, que lo que pusieron por un lado, ¿no es cierto? Cuando ya esta piedra ya llevaba varias semanas, en donde hay ciertas personas que se sienten con la atribución de no solo opinar sobre la obra, sino que además intervenirla. No digo que se están tomando atribuciones que no les corresponde, pero que por algún motivo que desconocemos creen que pueden participar o que pueden adulterar la obra. Y que en general también creo que es súper interesante revisar que, independiente de que nos guste o no nos guste esta intervención que se llama Palabras Mayores, que hizo un artista muy destacado que es Enrique Matei, independiente de que nos guste o no nos guste, sentimos este gesto como una suerte de vandalismo, de ataque, quizás gratuito, hacia la obra. Sin embargo, lo que vemos en la derecha es en el Cerro Polanco de Valparaíso, una casa de arquitectura moderna, una casa que ya debe tener unos 70, 80, si no más años, una casa tipo barco, que ya se han transformado en un hito de la arquitectura moderna, tanto en Chile, en Latinoamérica e incluso a nivel mundial, y que está intervenida con un graffiti. Sin embargo, aquí las voces son mucho menos críticas. Es decir, ay, qué bonito el graffiti, sin considerar que lo que está, el soporte de ese graffiti también es una obra. Entonces nos molesta, esto estoy hablando por favor en términos generales, no es ni mi opinión, ni la opinión de Chasky, ni tampoco me imagino que es la opinión de todos ustedes, pero sí en términos generales, socialmente me refiero a que nos atrevemos a ser mucho más estrictos y más rudos con una intervención como la que vemos en nuestra izquierda que con una intervención como la que vemos a nuestra derecha. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Y qué esperamos en general de una obra? ¿Qué estamos esperando de una obra en el espacio público o de una obra en general? Creo que ese es un aspecto súper relevante porque no basta solamente con que queramos buscar algo en alguna obra, y cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un museo, a una exposición, a una película, una obra de teatro, lo que sea, podemos no ir con expectativas, pero estamos buscando algo de todos modos. Entonces, también es súper importante que cuando nos enfrentemos al arte público, aunque esté en nuestros recorridos diarios o aunque sea algo que estamos viendo mientras corremos al trabajo en la estación de metro, de todos modos estamos esperando algo. Entonces, ¿qué es eso que estamos esperando? Creo que es una pregunta oportuna e interesante de hacer.
Quiero pasar ahora a una breve revisión historiográfica de ciertos hitos claves para entender la intervención en el espacio público en la historia del arte chileno segunda mitad del siglo XX. Va a ser una revisión súper rápida, no me voy a detener en todo, simplemente quiero que veamos ciertos ejemplos como para ir entregando mayores antecedentes para después conversar. La presencia de las brigadas muralistas se ha entendido como el gran hito inicial, como el puntapié de la historia del arte público en Chile. Eso tiene, a mi juicio, dos connotaciones bien complejas. La primera es que estamos olvidando y desentendiendo toda una generación anterior de la primera mitad del siglo XX en la que hay mucho trabajo mural. A propósito, la muestra de Venturelli hoy en el Centro Cultural La Moneda puede ser súper iluminadora al respecto. Eh, pero, o sea, estamos como cuando en muchos libros de historia del muralismo, del arte público en Chile, encontramos como primer capítulo las brigadas muralistas, nos estamos olvidando de muchas otras cosas. ¿Cuál es la diferencia? Es que esos artistas que vemos para atrás, digamos, eran, entre otras cosas, muralistas. Sin embargo, hay alguien que está como... No sé si pueden silenciar su audio, por favor. O Ahí apreté el botón mutear a todos. Pero a ti también creo, entonces ahora te tienes que desmutear. ya, ahora sí, ahora sí. Bien. Ahora Ya, entonces les decía, gracias Nicolás, entonces les decía que el criterio no puede ser que este es el primer ejercicio de arte en el espacio público porque ignoramos una enorme trayectoria previa y eso genera otro problema, que la trayectoria previa que estamos ignorando eh, implica, en cierto sentido, desmerecer, esperen, creo que es mi teclado que está conectado con Bluetooth. Denme un segundo. bueno, siguen personas conectándose. Yo aprovecho de contarles más sobre la escuela Chasqui. Tenemos una invitación para ustedes, a quienes estén en Santiago, el 12 de febrero a las 19 horas. Vamos a hacer un cumpleaños para la ciudad de Santiago, donde también nos vamos a cuestionar sobre esta fundación, ¿o no? Porque era un territorio habitado por pueblos originarios previamente. Y la invitación es totalmente gratuita el 12 de febrero, que no recuerdo qué día es, a las 19 horas en la Casa Colorada. El miércoles 12 de febrero, también conocido como el Museo de Santiago. Esperamos encontrarnos ahí con distintas iniciativas que aman la ciudad de Santiago. Y después de este relleno, volvemos con Magdalena. Disculpen, era efectivamente mi teclado Bluetooth que quedó ahí y se puso algo encima y empezó a sonar. Mil disculpas. Entonces les decía que, ¿qué pasa con esta situación? Que estamos desentendiendo que hay artistas que, así como muralistas, fueron también otras cosas. Y eso lleva a un problema aún más profundo en términos historiográficos, no es que sea un problema en sí, y es que el mural es solo un medio. No es que todos los murales tengan el mismo sentido. Así como entendemos y valoramos que no todas las pinturas o todos los grabados o todas las películas sean iguales. Entonces, ¿por qué esperamos que el mural, que es un medio más, sea igual que, o sea, sean todos los murales parecidos o iguales o con el mismo sentido si es solo un medio? Eh, y por otra parte, el otro problema clave que instala el poner las brigadas muralistas como punto inicial de la historia del arte público en Chile es que tendemos a considerar, y este no es solo un problema chileno, este es un problema que está instalado en todo el mundo, que el muralismo en su amplia diversidad, incluso que el arte público, debe ser socialmente comprometido, debe ser políticamente comprometido. Pero volvemos a lo anterior, si es un medio, ¿por qué estoy esperando que todos los murales tengan cierto compromiso político? Eh, por supuesto que es una posibilidad. Los artistas están en su plena libertad de manifestarse política o socialmente con sus obras, pero no es una obligación, menos en ningún tipo de obra.
ni en los murales tampoco. De hecho, hay una enorme trayectoria de murales abstractos, de murales religiosos, de murales de un montón de otros tipos, pero todavía tenemos esa tendencia a esperar esa referencia política en el arte, en el espacio público. ¿Qué pasa si damos un poco vuelta como, digamos, un giro a qué vamos a entender como arte en el espacio público? Empezamos a considerar otros referentes que no solamente tienen que ver con lo político o lo activista o lo vinculado con su contexto, la Brigada Ramona Parra, las brigadas muralistas en general, pero particularmente la Brigada Ramona Parra hizo un trabajo intensísimo y muy valorable dentro de la resistencia artística durante la dictadura, y no quiero negar ni ocultar eso para nada. Es completamente reconocible, está súper estudiado además, pero eso no quita que haya otro tipo de manifestaciones en el arte en el espacio público. Y aquí me quiero detener en cuatro ejemplos súper distintos entre sí. Una de las obras más conocidas del grupo CADA, el Colectivo de Acciones de Arte, que se llama AI Sudamérica, quizás lo conocen, en el que de unos helicópteros se tiraban unos panfletos. Bueno, mucho más complejo que eso, pero para resumir un poco en relación a lo que nos interesa, aprovecho mencionar también aquí a Juan Castillo, miembro de este colectivo y que falleció hace muy poquitos días atrás. Así que un homenaje a él por su aporte en nuestra historia del arte. Otro ejemplo, que es este mural de Virginia Uneus en la ex fábrica Savory en Santiago, también un mural completamente abstracto e incluso podríamos decir decorativo, muy distinto de lo que se esperaba o se espera habitualmente de un ejercicio de arte público, porque está adentro de una empresa, pero además es un mural no figurativo, no vemos nada reconocible en él, siendo que uno de los principios fundamentales del arte socialmente comprometido es que lo que se viera fuera muy reconocible, para que todas las personas se pudiesen sentir identificadas. Entonces, ¿qué pasa cuando esa identificación desaparece? Bueno, pasan muchas cosas, va a depender mucho del contexto, pero una de las cosas que pasa es esto, como considerarlo como el lado B del arte en el espacio público. Una performance en plena dictadura en el Teatro Universitario de Concepción, en el campus de la Universidad de Concepción, una performance que hoy definiríamos como súper alternativa para ese momento y que involucra además otras manifestaciones artísticas, la teatralidad, la performance, el uso del cuerpo, que también son cosas que no entendíamos hasta hace poco tiempo atrás vinculadas al arte público. Y también vinculado a eso de Víctor Hugo Codocé, una obra que también es una performance que fue grabada y registrada, que se llama Repliegue, también en las afueras del Museo Nacional de Bellas Artes, en donde el artista doblaba y eh, plegaba en muchas capas una bandera chilena que finalmente se terminaba metiendo al bolsillo, también súper contextual en relación a la dictadura. Son estas manifestaciones también ejemplos de arte público, de arte en el espacio público, de arte socialmente comprometido, quizás no responden todas estas preguntas, pero lo que quiero indagar con esto es la diversidad que vamos a encontrar en los ejercicios en el arte público. Quiero detenerme como en un o sea, como en un tercer momento en esta trayectoria breve que estoy haciendo del arte en el espacio público en Chile, el caso del Museo Cielo Abierto del Paraíso, que como explicaba en la presentación Nicolás, es mi trabajo de tesis doctoral, que después fue publicada en ese libro que está mostrando Nicolás ahí, que se llama Murales no albergados, en donde profundizo mucho más algunas de las cosas que les voy a contar ahora. Pero muy brevemente, es un conjunto de 21 obras, 20 murales y un mosaico en un recorrido que está en el Cerro Bellavista, en el centro de Valparaíso, en un cerro que está muy cerca, o sea, un cerrito bajo a pie de cerro, digamos. Si bien llega hasta bastante más arriba, quizás les suena porque es ahí mismo donde está la Sebastiana, la casa porteña de Pablo Neruda, y que es un recorrido entonces que se hace mitad a pie y la otra mitad se hace por una calle por la cual transitan autos, con distintos murales que son de artistas, son de un conjunto de 18 artistas y todos ellos artistas claves para el desarrollo del arte chileno del siglo XX. De hecho, de los 18, 11, si no me equivoco, son premios nacionales, que quizás no es concluyente, pero sin duda es un indicador que nos puede ayudar a comprender la
relevancia de este museo. Fue hecho entre el 91 y el 92, cuando Francisco Méndez, un profesor y artista, arquitecto, un profesor de la Católica del Paraíso, agrupa a un conjunto de amigos gracias a Nemesio Antunes, porque ellos dos eran muy amigos. Nemesio Antunes en ese momento era director del Museo Nacional de Bellas Artes y producto de esa relación dice, ya vamos a invitar a todos a los que quieren participar. Aceptan estos 18, algunos tienen 2 obras, pero la mayoría solo tienen una, son 21 en total. Y cada uno hace una propuesta para muros en específico que pintan los estudiantes y también del proceso participan los vecinos en otras acciones, quizás no pintando directamente, pero sí tenían un rol relevante en, bueno, primero ofrecer el muro de su casa, hacían comentarios, guardaban los materiales, preparaban comida, ayudaban a guardar andamios de una semana a otra porque pintaban los sábados, en fin. Entonces se genera una relación comunitaria que permite y súper horizontal entre estudiantes, profesores de este taller, artistas, invitados y vecinos, vecinas, en el fondo un trabajo completamente comunitario. Hoy este museo está en una situación de completo abandono porque este ejercicio que se entendió como un regalo para la ciudad o para la ciudadanía, diríamos más bien, no fue articulado desde la institucionalidad. Entonces no hay ningún convenio, decreto, acuerdo o algo institucional que haya traspasado este conjunto de obras a la municipalidad y finalmente su cuidado depende de los dueños y dueñas del muro, que no es lo mismo que el dueño o dueño de la obra, que se entiende que es la ciudad o la ciudadanía completa. Entonces genera esta situación de abandono en la que, en definitiva, no tenemos manera como de resguardar su continuidad o su permanencia. De ahí el título de Murales no albergados, que también hace referencia a los planteamientos teóricos de Francisco Méndez. Hasta aquí voy a quedar con este ejemplo porque quiero que pasemos a otro. Quizás la mayor herencia del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso es que genera el concepto Museo a Cielo Abierto, que el más conocido es el de San Miguel, que es un proyecto completamente distinto. De partida, en lo práctico, en lo físico, es mucho más sencillo de ejecutar porque son paredes que son todas iguales, de un bloque, o sea, de un conjunto de bloques, y que están en plano. O sea, ya esos dos elementos lo hacen como muy distinto al Museo Cielo Abierto del Paraíso, porque además interactúa de otra manera con el paisaje. Pero además tiene una institucionalidad, ha sido mucho más acordado, es un proyecto que se ha sostenido en el tiempo, que está próximo a cumplir 25 años, o sea, ha funcionado desde, perdón, 15 años, pero ha funcionado completamente desde otra lógica. Y en ese sentido, si lo comparamos, si se fijan, claro, aquí hay dos procesos de ejecución de obra que además me gustó mucho cómo hacer el versus, porque tienen cierta visualidad compartida, ambas imágenes. Eh, y mientras uno es un proyecto hecho, el de la izquierda, ¿no es cierto? El Museo Cielo Abierto de San Miguel, por artistas, que un mural que está firmado, que tiene título y que funciona con una institucionalidad, con fondos, etcétera. El Museo Cielo Abierto del Paraíso fue mucho más espontáneo en su organización, en el que participaron, lo que vemos aquí son estudiantes, que además eran estudiantes de otras carreras. En ese momento la Universidad Católica del Paraíso no tenía la carrera de arte y eran estos como ramos generales o que se imparten en la mayoría de las universidades, en donde las y los estudiantes de cualquier carrera toman como formación complementaria asignaturas de otras disciplinas. Y en este caso el Instituto de Arte impartía solamente asignaturas de ese estilo. Y en el taller de murales funcionaba bajo esta lógica. Las obras no tienen título, sino que las conocemos por un número y por el nombre de su autor, autora, que en realidad es el nombre del autor, autora del boceto. Hubo caso de algunos profesores que sí se subieron a pintar y hubo otros como Mata, por ejemplo, que en ese momento ya estaba radicado en Italia y que nunca vino al museo. Y aún así hay una obra de él porque él manda el boceto. Entonces, ¿quita eso algo de su autoría o le da un valor especial? Mi hipótesis
es que, y aquí me voy a devolver para mostrarles este ejemplo, mi hipótesis central es que el valor del museo reside en el ejercicio público, participativo, colectivo, colaborativo, y no tanto en los murales, no tanto en aquello que aparece pintado, que en el fondo es el registro de una acción mucho más compleja y mucho más interdisciplinaria, e incluso podríamos decir un poquito performática, en donde los artistas, los estudiantes, los vecinos, los profesores, pierden su jerarquía y trabajan todos colaborativa y horizontalmente a fin de establecer una nueva relación entre el arte y el espacio público. Y por eso, o sea, no es que dé lo mismo lo que va a pasar con los murales, pero por eso lo que pasa con los murales en el fondo es también un poco sintomático de lo que va pasando con la ciudad. Sería absurdo que estos murales estuviesen en un excelente estado de conservación si Valparaíso es una ciudad que se está cayendo a pedazos. Entonces, no digo que es bueno que los murales estén destruidos, pero el arte en el espacio público siempre debe dialogar con su entorno. Entonces, ahí hay un tema que es súper delicado y súper complejo y a mí también como porteña también me resulta particularmente doloroso. Pero o sea, no podemos pedirle al arte urbano más de lo que le pedimos al entorno urbano en donde está. Y en ese sentido me gustaría destacar el mural que aparece en el centro, el más grande, que es el mural denominado de los estudiantes. Este mural es de autoría, el boceto, el proyecto de Francisco Méndez, al igual que el que está arriba a nuestra derecha. Sin embargo, mientras que el de arriba a la derecha, el mural 13, aparece firmado por Francisco Méndez, el mural 24, el grande que vemos al medio, se denomina solamente mural de los estudiantes porque se entiende que Francisco Méndez donó su autoría como reconocimiento a los estudiantes que son quienes permitieron que este ejercicio existiera. Me parece que este es un aspecto súper referencial para comprender que lo que quería relevar este proyecto es el ejercicio, la acción, antes que el producto, los murales. Quiero avanzar un poquito más para que hablemos un poco del caso actual antes de darles la palabra. Em, Cuando se volvió a poner súper de moda el tema del arte en el espacio público fue durante 2019, octubre de 2019 hasta marzo del 2020. Denme 10 segunditos que la gata quiere salir y está molestando. Súper. Bueno, para quienes nos ven desde otros países, este es un lugar icónico de la ciudad de Santiago. Se conoce como Plaza Baquedano, pero cambió su nombre a Plaza Dignidad. Y hay un monumento a un general del ejército, Manuel Baquedano, que Magdalena nos va a seguir contando más. Sí, bueno, esta obra original es de Virginio Arias, un gran referente en nuestra escultura de fines del siglo XIX. Sin embargo, fue un tema que nadie preguntó en ese momento, o sea, no estaba en juego la artisticidad de la obra. No sé si se acuerdan un poco de todos los debates que hubo en ese momento. A mí me interesaba mucho que en algún momento la Intendencia de Santiago tomó la decisión de restaurar, era como le denominaban, pero en realidad era un repintado permanente. Entonces un día en la noche, sobre todo los viernes, había ahí movimiento, la gente se subía, rayaba, intervenía y al día siguiente aparecía pintado. Y más capas de pintura, y más capas de pintura, y más capas de pintura que al final eran más dañinos para una posible restauración, sino que era solamente un ejercicio de repintado hecho quizás con la mejor de las disposiciones, o no, no sabemos, pero con el interés de borrar el rayado. La pregunta, o sea, era para que se viera quizás limpio, ordenado, para dar una sensación de estabilidad que en ese momento quizás no había, pero nunca se planteó la pregunta de qué va a pasar con estas culturas, sino que eso apareció mucho más tardíamente, cómo restaurarla, cómo conservarla, sino que el enfrentamiento fue más por este criterio de vandalismo. Las movilizaciones públicas, colectivas, sociales, siempre llevan una intervención en el espacio público. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la querella iconoclasta en el siglo IX, en el Imperio Bizantino. Lo podemos ver en las reformas protestantes a mediados del siglo XVI en Europa, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa. Todas conllevaron gran cantidad de intervenciones en obras del espacio público. ¿Ya? Eso es como que vienen, son cosas que diríamos vienen en cierto sentido de la mano.
que no se podrían separar. El tema es cómo nos enfrentamos a ello. No quiero decir que estas intervenciones sean artísticas necesariamente, pero sí tenemos que considerar también que hubo un montón de otras intervenciones, no solamente muralistas, que sí deberíamos entenderlas y estudiarlas bajo el paradigma del arte en el espacio público. De hecho, ya hay hartas investigaciones al respecto, ya han pasado 5 años de todo este proceso histórico y la distancia temporal ha permitido que empecemos a revisarlo un poco más reflexivamente, no solamente desde lo social, lo político, lo económico, sino que también incluso desde lo artístico, cultural y patrimonial. Y ya estamos empezando a preguntarnos, ya en ese sentido, investigaciones súper buenas y súper recientes sobre ya no solamente el registro, que fue lo primero que hubo, hay libros bien bonitos que registran un poco la efervescencia del momento, sino que también, bueno, además de que todo eso quedó súper registrado en redes sociales, sino que también aparece ya un análisis de cómo estas intervenciones en el espacio público contribuyen a pensar o a repensar las movilizaciones de ese momento, cómo generaron mayor o menor adherencia a las causas que en ese momento movilizaron a parte de la ciudadanía. En fin, empiezan a aparecer estas otras preguntas, en definitiva, que es aquella de cómo, lo que les decía al principio, cómo nos habla el arte y qué le estamos preguntando también. Y para cerrar, y en ese sentido, quiero dejar planteadas varias preguntas a las cuales yo no tengo en ningún caso la respuesta, pero sí me parece que son disparadoras para que podamos discutir y que son preguntas además que yo siempre me hago. Primero, ¿qué hacer con el arte en el espacio público cuando se va modificando, cuando se va transformando? A propósito del paso bajo nivel Santa Lucía en pleno centro de Santiago, una obra muy compleja, considerada el mural más grande de Chile, es una obra en mosaico enorme eh, que probablemente por las circunstancias propias del crecimiento urbano y la congestión vial no resista mucho tiempo más. O sea, que sea necesario que se intervenga de cierta manera para reorganizar la distribución del tráfico en ese lugar. Entonces, frente a eso, si la pregunta sería si redistribuir y quizás alguien que provenga desde el ámbito de la ingeniería en transportes podría entregar mayores antecedentes para responder bien esta pregunta, pero si la distribución o redistribución de esas calles nos permitiría, por ejemplo, y ahorrarnos tiempo y trabajar, o sea, destinar menos tiempo entre los trayectos de la casa al trabajo y viceversa. Nos permitiría estar menos tiempo en el tráfico, nos permitiría quizás reducir la contaminación. En fin, ¿tendría sentido mantener esa obra solo porque es patrimonial, porque es interesante, porque es bonita, porque es histórica? ¿O podemos privilegiar lo otro? En fin, como esa pregunta me parece que es súper oportuna hacerla en general con el arte en el espacio público porque el espacio público tiene una naturaleza cambiante. No podemos esperar que el arte en el espacio público no la tenga. Y ahí viene la segunda pregunta, o las otras preguntas que están abajo, ¿por qué pensamos que el arte no puede ser utilitario? ¿Por qué lo consideramos, por ejemplo, diseño o artesanía como algo inferior? Que bueno, esa es una herencia que viene desde el Renacimiento y que todavía nosotros socialmente la tenemos como súper integrada, de que el arte es para contemplar, que lo puedo ver en un museo, pero que no lo puedo ver en la calle, o que el arte no me puede llevar, por ejemplo, no me sirve para algo utilitario, que no puede ser un objeto útil y a la vez artístico, como que tenemos esa distinción socialmente muy separada. Y bueno, luego otra pregunta que no se puede, que el arte debiera ser intocable, que debiera ser permanente, etcétera, que debe ser contemplativo y que debe ser bello. Cuando no necesariamente es así, todo esto está sujeto a la discusión. Y luego también por qué creemos que es importante mantener una obra tal como fue concebida, si no, y esto no me refiero solo al espacio público, si la sociedad es cambiante, nosotros mismos como seres humanos también somos cambiantes, porque esperamos que el arte sea permanente. Y para terminar, solamente como una última reflexión para abrir la conversación, con este mural que fue súper polémico también de Valparaíso, ¿no es cierto? Un mural en un edificio histórico de la ciudad, un edificio que transita entre el Art Deco y el modernismo.
el racionalismo, en plena Plaza Aníbal Pinto, el edificio también conocido como el de la Radio Portales, un edificio realmente histórico para la ciudad y que hace un par de años, en el marco de un proyecto municipal, fue intervenida la parte baja de su fachada con este mural que representa como ciertas cosas como típicas de Valparaíso, un trole y un gato, ascensores y cosas por el estilo, que instala un poco lo mismo que yo les había preguntado hace rato, porque deberíamos, y el objetivo, perdón, de hacer esto era que la gente no rayara tanto el edificio, lo que si se fijan no se produjo en la primera parte, queda súper en evidencia que está todo rayado, pero además en un segundo momento queda en evidencia que ya además del rayado, el grafiti, el mural, lo que sea, tenemos otra capa de pintura, que es la de este mural. Entonces ahí queda la pregunta de, bueno, si el arte en el espacio público transforma el espacio, también tenemos que abrir la posibilidad a que el arte en el espacio público se transforme. Hasta aquí voy a quedar. Le doy la palabra entonces a Nicolás para que ahí modere lo que sigue. Muchas gracias, Magdalena, muy interesante presentación. Yo mientras te hago algunas preguntas, quisiera invitar a las personas a que puedan presionar un botón abajo que dice React, que sale como un corazoncito, y si lo presionan va a salir la opción Raise Hand o levantar la mano. Entonces así podemos ordenar las preguntas y les vamos dando el pase. ¿Qué te parece, Magdalena, o qué es lo que dice para ti que una obra llamada Y Oratorio Público se instale en este contexto muy cercano a nosotros, ¿no? ¿Cómo habla de las sociedades del arte en el espacio público? Y una buena pregunta, ¿dónde uno llora cuando quiere llorar, no? No sé si la calle es el lugar más apropiado, porque uno suele esconder las emociones. Eso. Creo que es una obra súper interesante porque conecta precisamente con lo emocional. Cuando tuve la oportunidad de escuchar a Ángela, la artista que creó este proyecto, me decía que ella iba todos los días, pero no siempre se identificaba como que, oye, yo soy la artista que hizo esto, sino que simplemente lo abría, o sea, estaba ahí, a veces hacía aseo y decía que en general, si bien en redes sociales se comentó mucho que el lugar estaba sucio, que se usaba como baño, etcétera, la verdad es que lo que ella comentaba por lo menos fue que nunca se encontró con situaciones de ese tipo, sino con gente más contenta o agradecida de que podía estar sola, encerrarse unos minutos ahí, quizás no a llorar necesariamente, pero como a estar en un momento de soledad que también es algo muy preciado actualmente. Entonces creo que una obra como esa lo que hace es abrirnos a otras posibilidades, que me parece que es uno de los grandes roles que siempre tiene el arte. Quizás no es, o sea, no siempre tiene que ver con adornar, ser bonito o que ser estético siquiera, sino que ayudarnos a pensar otros mundos posibles. Y creo que una obra de ese tipo permite precisamente eso. Gracias, Magdalena. Tenemos un saludo desde Brasil. Natalie Barcelos, espero pronunciarlo bien. Dice, muchas gracias por la clase y las preguntas que invitan a la reflexión. Creo que para el arte público es más importante pensar en su concepto desde una perspectiva de accesibilidad y menos la forma, el uso, etcétera. Y le vamos a dar el pase a Magdalena Ceballos. Hola, Magdalena, ¿desde dónde nos saludas? Hola, ¿cómo están todos? Estoy acá en Santiago, en Chile. Súper, cuéntanos tu pregunta. Mira, más que nada, claro, es una pregunta en base a la reflexión que hizo ahí mi tocaya Magdalena. Bueno, yo trabajo con infancias, con enfoque no adultocéntrico, y un tema que es bien recurrente es, por supuesto, debido a como toda esta invisibilización que siempre existe hacia como las niñeces, algunos espacios que sí como que abordan el espacio público, abordan a lo lúdico, al juego y a la vez tienden a ser un espacio de aprendizaje, más allá como de aprendizajes quizás tan mecánicos o tan objetivos, sino que aprendizajes tal vez desde otros tipos de aprendizaje, no sé, compartir, respetar la naturaleza, tener nuevas experiencias. Eh, Quería preguntarle a Magdalena cómo ve ella esa reflexión y qué piensa de esa posibilidad que parece que de a poco, por lo menos aquí en la capital, siento se viene implementando lento, pero sí con buenos resultados, como por ejemplo, no sé, la Plaza de la Infancia que está en Recoleta.
espacios que se han puesto aquí afuera del Parque O'Higgins, como juegos de agua, distintas cosas que como que parece que estuviesen abriendo caminos hacia ese nuevo objetivo. Esa es mi pregunta y agradecer la instancia. Eso. Gracias, Magdalena, por tu conocimiento y tu pregunta. Uniendo también al comentario que hacía por el chat Natalie, creo que es súper oportuno hacer esta relación como el espacio de aprendizaje, con la accesibilidad, con el fondo de cuando hablamos de un espacio público, es que sea que nos congregue a la comunidad completa, no solo a algunas de ellas. Y en ese sentido creo que las infancias en general se han visto como no sé si beneficiada sea la palabra, pero han sido uno de los grandes públicos objetivos de esta arremetida del arte en el espacio público. Y en ese sentido, quiero destacar un trabajo muy bonito que es el que ha hecho Metro 21 a partir del proyecto Confluencias que se adjudicaron el año pasado de la Intendencia de Santiago, o el antepasado quizás, sí, de haber sido el antepasado, un proyecto muy grande en el que hicieron un mural por cada comuna de Santiago y otro proyecto muy lindo que han hecho en ese colectivo es el pintar canchas y muchas veces han descubierto que canchas abandonadas en barrios comúnmente denominados marginales o empobrecidos se han reactivado esos espacios públicos, esos espacios comunes a partir de el embellecimiento de los mismos. O sea, pintan una cancha y empiezan a ver que aumenta el uso que se le dan y que empiezan a ir las familias, que deja de ser un lugar en donde la gente va solamente de noche, con ciertos riesgos, o que se transforma en un microbasural, sino que empieza a ser un lugar más desde el compartir. Creo que es una visión súper interesante, siempre y cuando no tendamos a pensar, y aquí viene uno de los temas que estábamos hablando, o que hemos estado hablando con Nicolás mientras preparábamos esta actividad, y es como la idea de creer que los murales lo van a solucionar todo, que es una idea de la cual yo soy súper crítica y que en Valparaíso está instaladísima. El gobierno municipal de Jorge Charp, que acaba de terminar 2 periodos hace poquitos meses atrás, tenía mucho esa lógica y puso en un margen de, serán 3 cuadras, casi 60 murales en prácticamente todos los locales comerciales, en las, ¿cómo se llaman? Cortinas metálicas, y es uno tras otro, y además muchos de esos locales están desde 2019 abandonados, no se han conseguido arrendar, entonces son cuadras y cuadras de poco uso, comercial al menos, y que no contribuyen en nada, porque si el negocio está en funcionamiento, la cortina metálica está en alto y por lo tanto no lo vemos. Y si el mural se ve, es resultado de que el local no está siendo utilizado comercialmente y lo que habla también como un poco de la crisis de la ciudad. Pero además ahí hay un tema, bueno, no solo no contribuye en nada, sino que además genera ruido visual, que es este exceso de información visual que tenemos hoy en día y no solamente a través de los murales o de las calles, ya las calles con los letreros, con la cantidad de gente, con el transporte público, en fin, ya nos ofrecen mucho ruido visual y además nosotros estamos acostumbrados a consumir una cantidad de imágenes por segundo impresionante a través de nuestros celulares o de las pantallas que usemos. Entonces, todo eso produce como a mi juicio, una mezcla de elementos en donde no distinguimos la originalidad ni el valor del mural. Eso, espero haber respondido. Súper. Muchas gracias por la pregunta. A las Magdalenas, preguntas y respuestas. Y si quieren hacer alguna pregunta, la pueden escribir también y yo las puedo leer en el chat. Y le vamos a dar la palabra a Joaquín Vargas. ¿Desde dónde nos saluda Joaquín? Hola, buenas. Estoy de Santiago también. Eso. Bueno, primero que todo quería agradecer a Magdalena la presentación. La verdad es que muy interesante el tema y la verdad es que, bueno, en lo personal sí me interesa mucho. Yo ahora estoy cursando mis estudios de doctorado y también estoy trabajando mucho con lo que son las expresiones gráficas del estallido en ese sentido. Y por lo mismo me llama mucho la atención esta tensión, va a calar un poco la redundancia, la cacofonía, que se genera entre lo que es el carácter más como institucional que tiene cierta expresión del arte público y aquel que es mucho más espontáneo y mucho más ligado a lo que son las movilizaciones sociales, que es
justamente ese el que constantemente está con esta amenaza constante de ser borrado, de desaparecer, y tiene este carácter más efímero, por así decirlo, dentro de lo que sería el arte callejero. Desde ese punto de vista, no sé si tú has visto o has reflexionado un poco que es un aspecto poco estudiado, por así decirlo, con la importancia del espacio digital en este caso, justamente que permite de alguna de otra manera la supervivencia de todas estas expresiones artísticas que son súper efímeras en estricto rigor. Pienso, por ejemplo, en el 2020 que se hizo un mosaico que era con un par de imágenes de Sailor Moon que se hizo en Maipú, en este caso, y ese mismo día en la noche lo destruyeron y lo hicieron desaparecer, y el único registro que quedó son las publicaciones que quedaron en Instagram, en este caso. Eh, entonces eso, principalmente, no sé si cómo ves tú esa como tensión o esa relación que se empieza a dar entre lo que es el espacio público físico, en este caso, como sería la calle, y el espacio público digital, que es donde estas empiezan a difundirse ya, ¿cómo se llama? Y a divulgarse, básicamente. Sí, yo creo que el ejemplo que pones es súper decidor porque durante esos poquitos meses, digamos, entre octubre de 2019 y marzo del 2020, cuando llegó la pandemia, hubo permanentemente esa urgencia y había como constantemente esta tensión que dices tú del pintado, repintado una y otra vez, en donde incluso se pasaron a llevar, o sea, un ejemplo súper clásico que lo quería mostrar y no encontré imágenes, quizás pienso que en algún momento se bajaron que fue como para cuando la Intendencia pintó muchos edificios en el casco histórico, pintó el Teatro Municipal, incluyendo unos medallones que son del proyecto original. Y que costó mucha más plata restaurarlo, porque además estaban pintados así como con pintura X, como la que uno usa en la casa, sin ningún criterio de conservación. Entonces, creo que son un caso como muy sintomático, pero creo que hay como dos preguntas que hay que hacerse. Una, ¿para qué queremos que esas imágenes sobrevivan? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Y también pensarlas si se pensaron para que sobrevivan o basta con que estén hechas, porque también hay muchos artistas que trabajan desde la lógica de hacer algo con la urgencia, registrarlo quizá o registrar el proceso y ya está, y se deja la obra ahí que pase lo que tenga que pasar. Entonces, como que aparece en esta dualidad de qué queremos, para qué queremos que permanezca. Quizás basta solamente con el registro en Instagram y hubo un montón de cuentas en ese momento que surgieron varios libros también o sitios web, varios proyectos que tenían interés de dejar ese registro, pero me parece que antes hay que preguntarnos para qué queremos que se registren. A mí me parece un material de estudio súper rico para entender estas movilizaciones, ya sea desde el punto de vista social, artístico, político, o sea, creo que entregan muchísima información, pero también creo que es oportuno tener en cuenta que las obras, y no voy a decir obras de arte, porque le dan una categoría a la que no necesariamente queremos llegar, pero las obras visuales no siempre han permanecido. O sea, lo que vemos hoy del arte griego, por ejemplo, o del arte medieval es apenas una pequeña parte, lo que llegó a nuestros días. Entonces, claro, no vamos a comparar con algo que desaparece un día para otro, como el ejemplo que ponías tú, Joaquín, pero sí tenemos que tener en cuenta que en esta permanente transformación el arte también está sujeto a la desaparición, como cualquier otro producto de la creación humana, y que puede ser lamentable o no, pero que es parte de su propia naturaleza. Es como los dinosaurios, ¿no? Todo desaparece, como la canción esa. Sí. Sí, ¿quieres decir algo más, Joaquín? No, es que siento que es súper interesante igual ese movimiento que se empieza a dar, como bien planteas tú, de qué es lo que buscamos conservar de alguna manera, porque ahí también se instala mucho lo que es la visión más crítica hacia la propia institucionalidad, por así decirlo, que surge mucho en el estallido. Me llama mucho la atención, por ejemplo, en uno de los ejemplos que mostraste dentro de la presentación, con este de la piedra que cuando le hacen los rayados con grafiti a la piedra, una de las partes decía autor hijo de papi. Entonces está igual como esa mirada más crítica de cómo la propia institucionalidad no estaría, que es la que busca o genera un discurso de conservación de arte, básicamente, no estaría de alguna otra manera logrando esa representatividad que sí estaría logrando el arte callejero que no se está conservando. Entonces siento que ahí está como un poco la tensión, por así decirlo, o la tensión que se generó quizá en el propio contexto del estallido, en este caso.
Igual es discutible porque también yo he tenido la oportunidad de conversar con harta gente o revisar material de archivo y encontramos hartas opiniones de no, estos son unos vándalos, esto no sirve para nada, es horrible. Entonces también viene, no necesariamente genera representatividad. eh, por ejemplo, este comentario a mí también me llamó la atención que decía autor hijo de papi, sin considerar que Enrique Matei es un artista consolidado de como 70 y tantos años. O sea, podemos criticarle un montón de cosas, pero un hijo de papi no es, o ya no es, no sé cómo habrá sido de antes, pero entonces, como esta idea como de que podemos emitir juicios de las obras sin considerar su contexto es súper clásico y vale para los dos lados, ¿no es cierto? Para la persona que dice que esta intervención en X edificios es vandalismo, como para el que dice que Enrique Matei es un hijo de papá, como en los dos, desde los dos puntos de vista, estamos haciendo juicios a priori sin considerar elementos contextuales de la obra, que creo que es algo súper negativo para cualquier momento histórico, sino que debiésemos tener como un mínimo de herramientas contextuales que nos permitan analizarla. Sí, muy interesante, gracias Joaquín. Ya se nos comienza a acabar el tiempo, pero quiero, bueno, hay una pregunta que hace Natalie, dice, ¿cómo podemos actuar ante el abandono de los espacios públicos? Y también agradecemos a Mariana Carrera desde Perú, quien, bueno, dice que es muy interesante la clase, que increíble. Como gestora cultural considero importante otorgarle al arte en los espacios públicos otro enfoque, sino que tenga un significado para la comunidad. Y bueno, ahí puedes leer la respuesta más en extenso. Quisiera darle la palabra a Ricardo Pereira, que le había pedido también, que está con Ana María, para ver si alcanzamos a hacer una última pregunta antes de ir cerrando esta clase. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Vale. Bueno, Magdalena, muchas gracias por la charla. Lo mismo a ti, Nicolás, por la convocatoria. Mira, mientras escuchaba y veía las imágenes, pensaba en educación. Entonces mi pregunta o mi inquietud va por el lado de qué manera el uso público, el uso de esta arte de público en el espacio público interactúa con la educación. ¿De qué manera puede utilizarse esto para la educación? Por ahí va mi inquietud. Gracias. Gracias. Estaba apuntando un poco para también responder tu pregunta, Ricardo, y comentar también lo que ponían en el chat tanto Natalie como Mariana. Y con eso como hacer una última respuesta, porque además me parece que los tres temas que han planteado se vinculan harto. Em, yo creo que el enfoque que necesitamos es entender que el arte es una herramienta para la educación antes que entender como que debemos educarnos para entender el arte. Eh, Porque socialmente está súper instalada la idea, ¿no es cierto?, de que alguien culto sabe de arte, que hay cierto arte elevado, que es para, como, que es más contemplativo, en fin, y que la cultura popular no responde a esa lógica. Sin embargo, si le damos como vuelta la mirada a esta idea y lo vemos desde el otro lado, lo que podemos entender es que el arte, como muchos otros elementos sociales, son herramientas para otras cosas. Entonces, en la medida en que veamos en el arte una posibilidad, por ejemplo, para discutir sobre las cosas que estamos discutiendo hoy día, que si seguimos profundizando pueden llevarnos a hablar de desigualdad social, pueden llevarnos a hablar de política, pueden llevarnos a hablar de un montón de temas. Entonces, como una obra que incluso puede ser una obra aparentemente banal, como un rayado sobre un muro, como una intervención, ponerle una peluca a la estatua de Baquedano, como fue en su momento, en fin, cómo todas esas estrategias nos pueden llevar a discusiones realmente más profundas y más relevantes, porque la discusión del arte en sí mismo, de decir esto es lindo, feo, en fin, puede ser una discusión eterna, pero también puede ser una discusión vacía, que nos lleve a hablar solamente de técnicas, de habilidades que no tienen ninguna relevancia. En cambio, cuando la usamos para relacionarlas con otras cosas, creo que puede tener como mucho mayor significado y puede ser mucho más coherente para nosotros como sociedad y llevar, por lo tanto, a un mayor cuidado de esos lugares. Y eso lo vinculo también con lo que comentaba Mariana, en el fondo que la obra, independiente de que esté en el espacio público o no, tiene que tener un sentido. Si no tiene un sentido es vacía y propiciamos su rayado, su desaparición, y no en un sentido, o sea, yo no digo que el rayado en sí mismo sea malo.
El problema es cuando estamos llevando la obra a otro lugar, a otro contexto, a una situación como completamente eh, desvinculada de la sociedad. Cuando empezamos, o sea, hoy día leía que los visitantes que vayan o los y las visitantes que vayan al Museo del Louvre tienen que pagar su entrada y una entrada extra si quieren ver la Mona Lisa, que no solo es una obra muy menor dentro de la trayectoria artística de Leonardo da Vinci, una obra que la sociedad occidental ha inflado hasta las nubes, no es la mejor obra de Da Vinci, pero que además ya ahí está perdiendo todo sentido, como pagar sobre el pago para ver una cosita así por no sé cuántos segundos rodeada de miles de personas, cuando a tu alrededor tienes salas y salas vacías de obras que quizás son de mucha mayor factura, de mucha mayor calidad, pero que no tienen el relato que tiene esta obra tan famosa. Entonces, se le ha perdido completamente su significado y se transformó en un producto comercial bueno, de la sociedad tardocapitalista en la que estamos. Entonces, me parece que, eh, entonces, me esperan un minuto, quédate aquí conmigo. Aquí tengo una espectadora que quiere acompañarnos en el cierre. Entonces, el, eh, el asunto es que si estamos como quitándole todo el sentido que pueda tener socialmente la obra, estamos desligándonos de ella. Y creo que también eso es lo que responde el cómo vincular con los espacios, o sea, cómo conservar los espacios y el arte público. En la medida en que tengan sentido para la sociedad, creo que y que la sociedad, y que se haga un trabajo permanente con la sociedad silenciosa, va a ser mucho más fácil conservar este tipo de obras. Eso, disculpen la interrupción final de la No, pero qué invitada. honor tener esa invitada. Qué Eh, bien. no, y espero haber podido responder sus preguntas. No sé, Nicolás, si quieres decir algo más para cerrar. Sí, claro. Para cerrar, bueno, agradecerte, Magdalena. Hemos aprendido mucho. Nos saluda Fernando Pino. Está amaneciendo en Australia y él está conectado, así que nos agradece. Clase maravillosa y reveladora, dice. Y también Claudia Tranchino, muchas gracias. Excelente espacio de aprendizaje para seguir profundizando sobre el arte como herramienta. Pau, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, hasta de Punta Arenas. Así que no sé si te gustaría Valparaíso. Qué mágico este momento, ¿no? Que Sí, estemos hermoso. desde tantos lugares. Gracias por participar a todos de partes tan distintas y con intereses tan diversos, así que ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Espero que haya sido un punto de partida para que invitarles a pensar el arte en el espacio público desde otros enfoques. Si les interesa el tema ahí en mi academia.edu, ahí están algunas que es como, para quienes lo conocen, es como el Facebook del mundo académico. Ahí están colgadas algunos de mis trabajos. Nicolás les habló de mi libro también, que está disponible para compra en libro físico o ebook. Y nada, pues espero que nos mantengamos en contacto a través del arte público y a través del trabajo maravilloso que hace Nicolás y Escuela Chasqui. Así que ha sido un gusto poder compartir con ustedes realmente. Y gracias, Nicolás, por la invitación. Bueno, muchas gracias Magdalena. Invitar a las personas que nos sigan en Instagram, Escuela Chasqui, en LinkedIn, Escuela Chasqui, y que visiten nuestro sitio web donde tenemos ya las próximas convocatorias. Vamos a hacer un taller sobre gestión cultural comunitaria basada en la experiencia de la remodelación San Borja, un conjunto icónico de la ciudad de Santiago. Así que se vienen cositas, como dicen los jóvenes. Bueno, muchas gracias Magdalena y gracias a todos por conectarse en este primer encuentro de Chasqui. Vendrán muchos más, así que nos estaremos viendo. Gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, Nicolás. Chao.